Vamos a orar así como estamos. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu bondad. Queremos que tú nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender las cosas que están escritas en tu libro, Dios, en tu Biblia. Ayúdame a mí a explicar, Dios, porque tú sabes mejor que yo y que los que están aquí presentes, que yo no tengo nada, Señor. Pero tu Espíritu Santo nos puede ayudar mucho en esta noche, Señor. Y tu palabra también. Ayúdanos, Dios, a entender las cosas eternas que quieres transmitirnos, Señor. Tus intereses, tus pensamientos, lo que tú quieres del hombre, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a no pensar nosotros que esto es para mi vecino o para otra persona que no seamos nosotros. Haznos entender que hoy tú nos vas a hablar a nosotros, Dios, a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento. En el nombre santo y glorioso y precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, Dios. Amén. Vamos a estudiar un mensaje muy sencillo. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de lo que Jesús decía al respecto de cuando le trajeron a un paralítico. Y él le perdona sus pecados. Le perdona sus pecados y la gente empieza ahí a murmurar diciendo: ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús les dice que es más fácil decir, ¿no? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y ahí empezamos a desarrollar el estudio viendo cómo Dios salvar a las personas, salvar al ser humano no fue algo sencillo. ¿Sí se acuerdan? Vimos de que para Dios hacer milagros portentosos, abrir el mar, no es ni un problema. Mandar fuego del cielo no es ni un problema. Hacer que un río se parta en medio para que cruce su pueblo, detener la rotación de la tierra, no es ningún problema, nada de eso. Pero salvar a la humanidad, vimos que a Jesús le costó todo. Todo le costó a Jesús. Al Padre le costó su propio Hijo. ¿Sí? Y hoy quiero que entendamos como la otra cara de la moneda. Porque la semana pasada pudimos ver cómo Dios, cómo el Señor ha sacrificado tanto por nosotros. La semana pasada pudimos notar cómo Dios ha entregado mucho por todos nosotros. Pero hoy quiero hablar como la otra cara de la moneda. Hoy quiero hablar acerca de lo que pasa el hombre delante de Dios por su falta de arrepentimiento. ¿Cómo queda el ser humano delante de Dios por su falta de arrepentimiento? Cómo Dios ve a las personas que, a pesar de que Dios ha hecho una demostración de amor tan eterna, tan inmensa y tan gloriosa, y las personas aún deciden no buscar a Dios, las personas aún deciden que Dios se mantenga lejitos de ellos porque a ellos les gusta vivir en la vida de sus pecados, en la vida de su carácter corrompido, en la vida de las iras, de los enojos. Ellos prefieren: Dios, tú quédate lejos porque no estoy interesado en ti, yo quiero continuar viviendo mi vida. Entonces hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Cómo Dios ve a todos aquellos que no tienen o no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Arrepentirse de sus pecados. El texto que vamos a utilizar de base sería Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Yo estoy seguro que esto no lo hablan en muchos lados, pues porque no conviene. Pero la palabra de Dios se tiene que decir tal cual vayan viniendo las verdades. Dice Ezequiel 22, 14. Dios hablando a través del profeta Ezequiel a gente falto de arrepentimiento. Dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Repito, Dios hablando a gente falta de arrepentimiento. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos
en los días que yo proceda contra ti, yo Jehová he hablado y lo haré. Esta es la otra parte que mucha gente quiere ignorar. Mucha gente quiere tener a Dios como un Dios como Papá Noel, como Santa Claus, como un Dios de color de rosa, como un Dios que es amor, como un Dios que te puede ver adulterar y te ama, te perdona, está dispuesto, bueno, es mi hijito, es mi pobre hijito adúltero, es mi pobre hijito borracho, es mi pobre hijito, mi pobre hijita mentirosa, es mi pobre hijita fornicaria, mi pobre hijito blasfemo, mi pobre hijito con odio. Y muchos tienen una idea romántica, antibíblica, que no va de acuerdo a lo que aquí dice del amor de Dios. Y muchos tratan de evadir el carácter completo de Dios. La semana pasada hablamos acerca del amor de Dios. No sé si salió el disco. Salió el amor de Dios y va a salir. Pero hoy vamos a hablar, ahora sí, cuando la gente dice, no me quiero arrepentir de mis pecados. Entonces Dios dice eso. ¿Estará firme tu corazón? Así como estás ahorita bien montado en tu caballo, ¿no? Diría Dios, no me voy a arrepentir. Y no me arrepiento porque yo soy bueno y yo hago lo que yo quiero. Y dice Dios, y se reiría Dios, ¿estará firme tu corazón? En el día que te encuentres conmigo cara a cara, dice Dios, ¿será que así vas a permanecer montado en tu caballo? No me voy a arrepentir, voy a estar firme en la disposición malvado de mi corazón. Dice Dios, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? ¿Seguirás ahí como que estando dispuesto para la impiedad en el día es que me veas cara a cara y veas mis ojos llamas de fuego y me veas sentado en mi trono de juicio para juzgarte y darte tu debido merecido? Mucha gente quiere ignorar esto. En muchas iglesias no se habla el carácter completo de Dios. Es verdad, Dios es amor. Dios es amor, no como hablábamos de que Él pasa por alto un río de pecados en la vida de ustedes o en la mía. No. Dios es amor porque a pesar de que estábamos perdidos, todos nosotros estábamos perdidos, todos nosotros hemos probado el pecado, todos nosotros nos hemos revolcado en la maldad, que a pesar de eso, Dios nos da una oportunidad para cambiar a través de Cristo. Ese es el amor de Dios. Y es tan inmenso que le costó sangre, su propia vida, su propia existencia, su propia dignidad. Humillaron a Jesús, se dejó humillar. En eso se demuestra que Dios es amor. Pero Dios no es amor porque pase por alto todas las maldades que tú puedes hacer o que yo pueda hacer. O que la gente que tenga religión allá afuera diga, yo voy a mi religión y ya, total Dios me perdona. Yo me lavo en la sangre de Cristo, dicen algunos. ¿Sí? Pero no está hablando de eso. Podríamos agarrar la primera frase de este versículo, cuando dice, estará firme tu corazón. ¿Sí? Y la segunda mitad del texto, en los días en que yo proceda contra ti. Lo podríamos agarrar como título del tema. ¿Estará firme tu corazón en los días en que yo proceda contra ti? ¿Estará firme el corazón de los hombres? ¿Cuántos hombres rebeldes a Dios existen hoy en día? Pues hay varios, hay un montón. Si hacemos un recuento de la historia, muchos hombres opuestos abiertamente a Dios. Está este hombre que mató a muchos judíos, el Adolfo Hitler, totalmente opuesto a Dios, pensando que los judíos eran cucarachas, humillándolos. Sus soldados les daba permiso para que violaran a sus mujeres, las mataran, las torturaran, mataran a muchos judíos, y creía que el Dios de los judíos era algo abominable. Muchos hombres así han existido en contra de Dios. Mucha gente que tiene poder, riqueza. Hace poco hubo un hombre con la misma actitud de Hitler, pero que no cometió esas matanzas, a lo mejor por la época en que vivimos, ¿sí? Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que él dijo en una conferencia de prensa, ustedes lo han visto, maldito sea el Estado de Israel, ¿sí? Que aún sabiendo o ignorando, qué sé yo, pero Israel es la línea de los ojos de Dios y no es cualquier cosa maldecir algo que a Dios le interesa. No le interesa. No es lo mismo que tú te metas con las cosas de Dios y salgas ileso. ¿Cuántas personas hay? Stephen Hawking, si no me equivoco, este hombre, un hombre muy inteligente, con un coeficiente intelectual de los más altos en todo el mundo, ¿sí? Está postrado en una silla de ruedas, no puede
hablar ni mover, tiene que hablar a través de una computadora. Hugo Chávez pues murió de cáncer, ¿sí? Y podemos hablar de muchas otras cosas, y pueden recordar el estudio aquel que tuvimos hace tiempo, que Dios humilla a los impíos hasta la tierra, ¿no? Hace poco tuvimos un estudio así. Dios humilla a los impíos hasta el suelo, ¿sí? Porque en el día en que los pecadores se topen con Dios cara a cara, no le van a poder hacer frente. Separarán los homicidas para matar a sus víctimas delante de Dios, y se reirán y se burlarán de Él, diciendo: mira lo que hago y tú no me puedes detener. ¿Lo harán? Separarán los borrachos delante de Dios, ahí con sus cervezas. Mira cómo tomo mis cervezas y no me importa lo que me diga tu palabra. Mira, no me importa. Separarán los amargados, decir: no me importa que yo odie a mi prójimo, yo quiero permanecer con mi odio. Separarán y quedarán así inmutables. Hoy en día mucha gente valiente en su pecado puede decir: a mí nadie me cambia porque yo soy como soy. A mí nadie me mueve porque yo soy como soy y punto. A mí ni el diablo me mueve. Y algunos blasfeman y dicen: ni Dios me mueve. Y Dios diría: ¿estará firme tu corazón en los días que yo proceda contra ti? No. Seguramente todos los pecadores temblarán de terror y de espanto cuando vean al mismísimo Dios, y tratarán de soltar sus pecados para que no se les encuentre evidencia en ellos, pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Qué quieres esperar tú entonces? ¿Tú quieres esperar y continuar con la maldad en tu propio corazón al punto en que Dios quiera arreglar cuentas contigo? ¿O no sería mejor y más inteligente decir: mejor busco a Dios, mejor me arrepiento, mejor investigo en su palabra, mejor indago qué es lo que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más inteligente? Tú puedes pararte en la carretera que va a Cancún, en medio de la calle, y que venga un tráiler de esos de 18 llantas con carga, con concreto en las dos de contenedores que tenga, qué sé yo, y que le digas: de aquí no pasas. ¿Qué oportunidad tendrías tú con esa máquina? No tienes ninguna oportunidad, ¿sí? No tienes ninguna oportunidad. Porque cuando venga el camión y no frene y hasta aumentara su velocidad, no va a dejar ni un rastro de ti. Seguramente nada más dejaría la mancha en el pavimento, ¿no? ¿Y dónde está su soberbia? ¿Y dónde está su orgullo? ¿Y dónde está que estaba muy valiente? Ahí están sus restos allá. ¿Y a poco Dios es más grande que una máquina? ¿A poco Dios no es más digno de tener temor y terror y temblor cuando se peca contra Él? ¿A poco Dios no es más poderoso y más grande para que la gente teme cómo conduce su vida? ¿A poco Dios no es más grande para que tengas temor y tengamos temor y investigar si mi vida como la vivo actualmente va de acuerdo a lo que dice este libro? Oye, pero yo no leo la Biblia. Pues empieza a leer para saber si tu vida va de acuerdo a lo que dice. Una persona me decía: yo fundo mis argumentos en base de la Biblia. Ah, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son? Por ahí están. ¿Pero cuáles son? Es la Biblia. Bueno, cuando tú me hablas de la Biblia, tiene 66 libros y tiene cientos de páginas. Demuéstrame en dónde sustentas tu manera de vivir. ¿Sí? Entonces, no era mi intención, pero lo puse en un aprieto. No era mi intención, pero lo puse en un aprieto porque en ese momento no estaba preparado. ¿Sí? Pero realmente, ¿tú sabes si lo que aquí dice va de acuerdo a lo que vives? ¿Tú lo sabes? ¿Tú has leído este libro? ¿Tú has buscado con mucho empeño y con mucho ahínco las verdades que aquí están escritas para saber si tu vida va de acuerdo a lo que aquí dice? Porque si no es así, estás en serios problemas. Si no es así, tú tienes serios problemas. No conmigo, no con este lugar, no con los hermanos que están aquí. Tú tienes serios problemas con el Dios Todopoderoso. Tus problemas son muy grandes. El gran problema del pecador no es el infierno. El gran problema del pecador, por lo que debe temblar, no es la muerte. El gran problema del pecador no es el diablo. El gran problema del pecador es que si no se arrepiente,
se va a enfrentar a Dios cara a cara y no va a tener ni una oportunidad en ese momento. Eso es precisamente lo que el hombre debe de temer. Gente con Jesús andaba y tenía miedo y decía: Jesús, no tengan temor de los que matan el cuerpo. Yo te voy a decir a quién debes de temer. Teme a aquel que después de matar el cuerpo tiene el poder de agarrar vuestra alma y echarlo en el infierno. Sí, dice Jesús, a ese os digo, temed. ¿A quién se refería? ¿El diablo va a agarrar tu alma y lo va a echar en el infierno? No, es Dios. Si tú lees la Biblia, es el Padre, es Dios. Muchos quieren huir de esta idea. No, Dios no es así. No, es que mi papá me enseñó que Dios no es así. Mi pastor me dice que Dios no es así. El cura me dice que Dios no es así. Pues será otro Dios, porque no es el Dios de la Biblia. Será otro Dios. Alguna vez les he dicho, ¿no?, que estaba yo parado junto a un camión de pasajeros y estaban bajando muchas personas y se hablaban de hermanos, hermano, no sé qué. Y les pregunté: ¿ustedes son cristianos? No, somos testigos de Jehová. Ah, les dije, y búsquete un testigo que te visite, que este, que lo otro. Y he buscado varios. Bueno, no los he buscado, han ido a mi casa. Varios han ido a mi casa. Varios los invito a que vayan, pero no regresan. Después de que estudiamos ya no vuelven. Pero bueno, el caso es de que ellos me dicen: búscalo porque ellos tienen la verdad. Ah, ok. Porque muchos, yo dije que él hable, ¿no? Y me dice: muchos dicen que Dios castiga y Dios no castiga. ¿Tú meterías a tus hijos al fuego? Me dice, el ejemplo clásico, ¿no? ¿Tú agarrarías a tus hijos y los meterías en el fuego? Pues no, les dije. Ahí está. Entonces, ¿cómo Dios va a echar sus hijos en el fuego? Y bajo esa lógica, pues sí, ¿quién va a echar a sus hijos al horno? Nadie. Pero en la primera carta de Juan dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y Dios no va a echar a sus hijos de Dios, así como de natural un propio padre no va a echar a su hijo a la destrucción porque es hijo y está caminando de acuerdo a Dios. Pero cuando uno no es hijo de Dios y lo demuestra por su manera de vivir, entonces no es hijo de Dios, es hijo del diablo, y entonces el padre sí tiene potestad sobre ese y echaron en el infierno. Y yo le decía a este hombre, pues yo veo como precisamente en ese momento yo estaba estudiando Lamentaciones otra vez, y ahorita vamos a ver unos textos de Lamentaciones. Y yo le decía, yo en la Biblia veo que Dios no perdonó en el libro de Lamentaciones. No, debe haber un error, me dice. Además las Biblias son diferentes, en su misma Biblia de ellos lo dice. Pero Dios no perdona a veces. Dios sí perdona, es una verdad. No estoy diciendo Dios nunca perdona, pero tampoco les estoy diciendo, porque la Biblia tampoco le enseña, que Dios siempre perdona. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay un pensamiento equivocado. Dios perdona. Bueno, ¿cómo lo entiendes? Si lo entendemos bíblicamente, sí, Dios perdona los pecados. Cuando nos arrepentimos, cuando decimos: Señor, soy culpable, lo hice, soy culpable porque lo hice, forniqué, me acosté, hice lo que sea, despilfarré mi vida en el pecado, como sea, ya lo hice, Señor, pero en el arrepentimiento, ¿qué es? No lo voy a volver a hacer, y perdóname, Señor, y creo en Cristo, que a través de Él fue castigado mi maldad. Entonces Dios decide dar el perdón. ¿Sí? Y si en algún momento en su caminar cristiano se descuidara y volviera a pecar y se humilla delante de Dios, y aún Dios le da una disciplina, pero se humilla, le pide perdón, Dios le perdonaría. Pero su vida constante no es en la práctica de los pecados que antes hacía, ya no. Ahí sí Dios perdona, porque dice el texto de Juan: si alguno hubiere pecado, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, tampoco significa que Dios perdona siempre. Yo puedo hacer lo que sea, y Dios siempre va a perdonar. No. Llega un momento en el cual dice: ¿estará firme tu corazón en el día que yo proceda contra ti? ¿Estarán fuertes tus manos? ¿Qué pasaba con muchos hombres que se topaban con el Padre, con alguna visión de Dios? ¿Qué pasó con Isaías cuando vio a Dios en el templo? Yo vi al Señor en su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Permaneció de pie? ¿Qué pasó con él? Se le fueron las fuerzas por el impacto de lo que estaba viendo. Una cosa es hablar de Dios y a través de la fe en este ambiente terrenal y material, creer en Dios. Otra cosa muy distinta es verlo como Él es. Así como es muy distinto ver el camioncito ahí parado,
ahí estacionado, otra cosa muy distinto, y te temblarían los pies y los brazos se te volverían como de agua cuando estés parado sin poder caminar en una carretera y estés viendo que viene con toda fuerza hacia ti. ¿Sí o no? Claro que sí. Así es. ¿Qué pasó con Juan en Patmos? También se debilitó. ¿Qué pasó con Daniel con la visión? También se arrodilló. ¿Qué pasó con Ezequiel? También se postró delante de él y se le iban las fuerzas. Solo porque Dios los tocaba o les decía levántate, los levantaba, se podían permanecer de pie. Y aún Hebreos dice que Moisés estaba espantado y temblando con las cosas que veía del monte. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto. Es muy importante entender esta parte. Entender el carácter completo de Dios. Entender que cuando Dios dice hasta aquí, es que ya se acabó. Es que no hay más oportunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo no puedo jugar con Dios. ¿Sí o no? Significa que tú no puedes jugar con Dios. Ni yo puedo jugar con Dios. Yo no puedo jugar al hipócrita y venir contigo y hablarte de estas cosas y salir de ahí y pecar y luego venir aquí y hablarte de esto y salir de ahí y pecar y Dios me estará viendo así. Ay, pobre mijito Polanco, es medio hipócrita, pero no hay problema. No puedo jugar con esto porque Dios es fuego consumidor y hasta la vida podría perder. Yo no puedo jugar con esto, ni tú tampoco. No podemos jugar a esto. Cuando dice el texto, estará firme tu corazón en el día, o sea, significa que se acaba el tiempo, se acabó tu chance, como dirían los chavos, ¿no? Se acabó tu 20, ya rebasaste la línea, ya estoy harto de tu maldad, en el día que proceda contra ti. Eso significa que yo no puedo juguetear con Dios. Lo mejor es buscarle a Él, lo mejor es buscarle a Él. Vamos a ver allá en el libro de Lamentaciones, por favor, capítulo 3, versículo 37. Si ya lo tienen, voy a dar lectura. Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. El libro de Lamentaciones del profeta Jeremías es un libro en el cual hablan de las consecuencias que vinieron a un pueblo que mucho tiempo recibió advertencias y no quiso oír. Pues se acabó el tiempo. Se acabó. Y cuando se acabó, entonces vino la ira de Dios y arrasó con todos ellos. Y nadie pudo hacer frente. El libro de Jeremías lo relata perfectamente. Y es triste leer los últimos capítulos de Jeremías. Si tú imaginas la historia, como que te transportas y hasta puedes terminar temeroso de lo que lees ahí. Pero el libro de Lamentaciones es peor. Porque en el libro de Lamentaciones la miseria ya había llegado, el juicio estaba sobre. Ahí puedes tú leer lo de las mujeres que comían a sus hijos, si tú lo lees completo. No es un libro largo, creo que son nada más 6 capítulos, cuando mucho. Son 5 capítulos, un libro bien cortito. Ahí tú puedes ver cómo los nobles, los ricos, quedaron hechos unos pordioseros. Algo tremendo, espantoso. Vamos a ver Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién de ustedes dice que todo lo que estamos viviendo no salió de la boca de Dios? Es que Dios no castiga. Bueno, ¿quién es ese que habla así? Es que Dios no efectúa juicio. Bueno, ¿quién es ese que habla así? Porque aquí el texto dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38, pregunta otra vez, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Cuando dice que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, está dando a entender que sí sale lo malo y sí sale lo bueno, pero lo malo no se refiere a insultos, a groserías como a los impíos. Lo malo son las maldiciones para aquellos que no le buscan, los juicios y los castigos, como cuando el Señor le dijo a Abraham, la maldad de Sodoma ha llegado a su tope. El clamor contra Sodoma ha llegado a su tope y iba a destruir Sodoma. La maldad de Israel llegó a su tope y vendrán los juicios sobre ti. Estaba saliendo las maldiciones por causa de dejar a Dios. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Mi casa, se destruyó mi casa, mi esposa está muerta, mis hijos están muertos.
Mi esposo crucificado, mi familia muerta, porque lo perdió todo. Mis bienes, mis riquezas, todas quemadas. Y pregunta a Dios, ¿por qué se lamentan? ¿Por qué lloran? ¿Lloran porque ya recibieron el castigo? ¿Lloran porque ya no tienen nada? Tenían que esperar el castigo para que empezaran a llorar y a clamar. Dice el texto, laméntese el hombre en su pecado. Y es lo que Dios espera. Es lo que Dios quería desde hace tiempo con Israel. Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese en su adulterio que sigue practicando, en su codicia, en su lujuria, en su avaricia, en su enojo, en su amargura, en sus envidias, en sus celos, en sus pleitos, en esos pecados que tienen bien arraigado el corazón. Laméntese el hombre por eso, porque por causa de eso viene el juicio sobre la tierra. Viene el juicio sobre sus vidas. Es lo que Dios tantas veces advirtió, pero la gente no quiso escuchar. Israel estaba destruida en este momento. El templo donde se adoraba a Dios estaba hecho escombros en este momento. La Biblia también es historia. La Biblia también es historia. Dice el texto 40. Escudriñémonos. ¿Qué es escudriñémonos? Analicémonos profundamente. Examinemos nuestras vidas, nuestros actos, nuestro corazón. Escudriñémonos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando dice que volvamos a Jehová, a Dios, ¿qué significa? Porque están lejos. Así de sencillo. Están lejos de Dios. Y viene el juicio. 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Oh Señor, oh Señor. 42. Nosotros nos hemos rebelado. Fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Dios perdona? Sí perdona. ¿Siempre me va a perdonar lo que haga? Cuidadito. También Dios no perdona. Cuidadito. También Dios tiene su límite. ¿Sí? También Dios. ¿Tú tienes tu límite? Como alguien que tiene dignidad, tú tienes tu límite. Nadie puede venir aquí a escupirte la cara porque te ofendes. De la mejor te la aguantas. Y te dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ah, gracias. Y ¡pum!, te voy a tirar otro. Y se burlan de ti. No, ahora sí ya no. Ay, y como que, y luego ¡pum!, te vuelve a tirar otro. Si es que aguantas la tercera, o a lo mejor ni la primera aguantas. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues Dios también tiene dignidad. Dios, no es un ídolo de piedra, ni de palo, ni de acero. Es una persona que también tiene dignidad. Que también sabe como Dios que es, cuándo se le ama y cuándo no se le ama. Cuándo se le busca fingidamente y cuándo no se le busca. Y cuándo se le busca de corazón también lo sabe. El hombre no puede jugar con Dios. Israel quiso burlarse de Dios y lo hizo. Y rebasaron el límite de la paciencia de Dios. Ustedes han escuchado palabras como estas cuando dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Esa es una frase blasfema. Está registrado en los profetas que dijo Israel. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Dios les llamaba, arrepiéntanse, mandaré los ejércitos del norte y arrasarán con vosotros si no se arrepienten. Y no se quisieron arrepentir. Arrepiéntanse. Y no se quisieron arrepentir. Y de repente los soldados de las murallas, los atalayas, veían de lejos venir al ejército enemigo que acampaban alrededor de la ciudad para destruirla. Y decían todos, miren los carros de los enemigos. Pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué estaban diciendo? Ya viste el juicio de Dios. No importa. Vamos a disfrutar el pecado hasta lo último. Vamos a hacer un fiestón. ¿Se dan cuenta? Que Dios estaba siendo insultado. Que Dios, a pesar de tener la espada en su cuello, decía, no me importa. Y Dios les voló la cabeza. Cuando dice el texto, tú no perdonaste, se refiere enfáticamente que Dios tiene su límite. Versículo 43 dice, desplegaste la ira de Dios, y nos perseguiste, mataste y no perdonaste.
Desplegaste ira. Esto no puede ser, no puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Pregúntale a un judío su historia y pregúntale por qué pasó lo de Jeremías y te dirá, porque Dios, le agotamos la paciencia a Dios. ¿De la boca de Dios sale lo bueno y no sale lo malo? Claro que sí. Aquí dice el texto precisamente y claramente dice el texto, tú desplegaste ira. Fue Dios quien persiguió a sus enemigos. Fue Dios quien mató a sus adversarios. Y fue el mismo Dios en quien ya no está más dispuesto a perdonarlos. Y aún la gente oraba, misericordia, misericordia. Después de tanto pecar, ahora sí quiero misericordia. 44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dios se cubre de nube, porque ya no le interesa escuchar. Ya está harto. Ya está cansado. ¿Cuántas personas no hay que viven sus vidas entregadas al mundo, a la borrachera, a lo que sea, al pecado que sea, y después les viene un juicio en su vida, una enfermedad, un accidente, un peligro de muerte, algo viene en sus vidas, y en el momento, oh Dios, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, y mueren. De repente hay uno que otro por ahí que se salva, pero la gran mayoría, ¿cuántos no mueren por accidentes, por enfermedades, por cirrosis hepática, por un montón de cosas, por SIDA, por VIH? ¿Cuántos no mueren así? Un montón, ¿sí o no? Un montón mueren por eso. Oh Dios, ayúdame. Entonces Dios ya se cubre de nube, no está interesado. Seguramente tuvieron muchísimas oportunidades, muchísimas, pero nunca hicieron caso. Nunca quisieron oír, nunca quisieron arrepentirse. Y este es el gran problema del ser humano. Bueno, podríamos decir, bueno, es que lo que tú estás leyendo está en el Antiguo Testamento. Y lo que dice el Nuevo Testamento es un Dios diferente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor muy diferente, como si hubieran dos dioses. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Realmente, para que tú entiendas bien a Dios y le conozcas bien a Dios, tienes que entender las dos partes. Porque si Cristo nunca hubiera venido, solo le conocerías así, como un Dios que te da tu oportunidad y si no, te corta. Un Dios que te da tu oportunidad que te arrepientas, otra oportunidad, cambia tu vida, corrígete, y no quiero, te mata, te destruye, te da una enfermedad, un cáncer, un paro cardíaco fulminante, mueres. Hace poco me estaba contando un familiar que un compañero de trabajo, un taxista, estaba manejando, de repente se empezó a sentir mal, alcanzó a estacionarse, le dio un paro cardíaco y se murió. Estaban también diciéndome que hubo un evento aquí en medio, no me había enterado, un camionero le dio un paro cardíaco manejando el camión y murió, y el vehículo todavía avanzaba y empezó a tumbar los postes de la ciudad. No le dio tiempo de estacionarse. ¿Y cuántas personas no hay que aún sean las mismas noticias, que andando en la calle les da un paro cardíaco y ahí acaban sus días? No sabían que ese iba a ser el último día de sus vidas y ahí quedan. ¿Qué oportunidad tuvieron para arrepentirse? Ni una sola en ese día. Porque seguramente antes habían sabido que Cristo murió por ellos y no decidieron arrepentirse. Y estarán ahorita delante de Dios, o ya los tuvieron y ya recibieron su debido pago, pero seguramente cuando estaban delante de Él, sus rodillas temblaban de terror. ¿Podrás tú hacer frente? ¿Qué harás en el día que yo proceda contra ti? ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, lo he hablado. O sea, no a mí se me ocurrió esto que te estoy diciendo ahorita, no, yo lo estoy inventando. Yo, Jehová, dice Dios, yo lo estoy diciendo. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo. Bueno, entonces ya vemos que no hay dos dioses, vamos a entenderlo. Vamos a ver allá, por favor, en Lucas capítulo 13. Es que el Dios del antiguo es uno y el Dios del nuevo es otro. Vamos a ver. Porque no hay dos dioses. Deuteronomio 6:1 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre.
Es un solo Dios. No es un Dios en el antiguo y un Dios es el mismo Dios, con un mismo carácter. Desde la eternidad hasta la edad es el mismo Dios. Dice Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Sí? Había unos galileos que trajeron sus ofrendas y algo pasó, o algo habían hecho, o algo tramaban, o qué sé yo. Pero en aquel entonces el gobierno romano perseguía mucho las revueltas. No permitía revueltas, era implacable. Pero el caso es que estaban los galileos y de repente llegó Pilato con sus ejércitos y los mató a todos. Y la sangre que estaba derramada de sus ofrendas, ahí se derramó la sangre de estos hombres. Fue una noticia espantosa para todo Israel. Eso no está registrado aquí en los evangelios, pero sí está registrado en los libros de Flavio Josefo, el historiador judío. Sí está registrado. Muchas veces, muchos casos hicieron cosas así. De repente Roma venía, aplastaba una revuelta judía. Está escrito. Y en este caso, había unos galileos que de repente vino Pilato y los mató y esparció su sangre junto con sus animales y se lo estaban contando a Jesús. No, los galileos, vino Pilato y los mató a todos. Algo habrán hecho, algo hicieron. Versículo 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Tú crees, dice Jesús, que ellos murieron así porque eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, hasta tú, hasta yo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Hará Dios alguna excepción contigo? ¿Qué tienes tú o qué tengo yo si no quieres vivir una vida de arrepentimiento y de fe en Jesús? ¿Qué tienes tú de especial para que Dios a ti te pase por alto? ¿Ah? A su pueblo judío no se lo perdonó. A Judá, que le quedaba, no se le perdonó. A Adán y Eva no se lo perdonó. Y cuando se reveló Lucifer del cielo, tampoco se lo reveló y lo echó. Y a su mismo Hijo Jesucristo, que se hizo pecado por nosotros y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, tampoco se lo pasó. ¿Qué tienes tú de especial? ¿Qué tengo yo de especial? Para que Dios diga: no, contigo no, tú haz lo que quieras, tú cree lo que quieras, tú eres mi hijito precioso, pecadorcito. Para nada. Todos pereceréis igualmente. Ya que Jesús escucha el ejemplo que le pusieron de los galileos, Galilea de los gentiles, ¿no? ¿Cómo hablaban los judíos de Galilea? Pero Jesús, ya que después hablan de los galileos, Jesús les pone otro ejemplo, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Habían 18 trabajadores. Y de repente una torre se desplomó y pues aplastó a todos, los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Ya no eran galileos, porque tú hablas de galileos como si fueran de lo peor. Pero habían 8 judíos que fueron aplastados por una torre. ¿Tú pensabas que esos eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, la sentencia es la misma: todos pereceréis igualmente. Es el mismo Dios. Si no te arrepientes, tú también vas a perecer igualmente. ¿Sí? No te puedes esperar ni tienes comprada la muerte cuando te va a venir a visitar. No lo tienes. Es desconocido. Nadie sabe la fecha. Tú no sabes cómo vas a morir. Bueno, al menos yo no sé cómo voy a morir. Ni sé cuántos días me quedan. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo no. ¿Sí? Y una cosa aquí es bien claro: la gente que no se arrepienta va a padecer igual. Hace poco veía yo unas noticias, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Unos años, pero me impresionó mucho, de unos hombres, unos albañiles que estaban haciendo un sumidero. Creo que querían ampliar un sumidero allá por los pueblos cerca de Campeche. Estaban ampliando un sumidero, pero del sumidero que existía estaban haciendo otro hueco al lado.
Y aparentemente su intención era, ya cuando esté listo, romperlo para que corriera, ¿no? Y se hiciera más grande. Pero estaban ellos trabajando, y quién sabe qué pasó, que uno golpeó al otro, y el otro se cayó encima de la división y la rompió. Y toda la porquería que había en ese sumidero, los sepultó. Y no pudieron salir, y no murieron por la porquería, murieron por los gases venenosos que había ahí adentro. Eso los mató. Fue una muerte que sacudió, y era una noticia muy hablada. Estaba yo en ese pueblo. Qué muerte tan tremenda, ¿no? Qué muerte tan trágica. Qué cosas espantosas salen en esos periódicos amarillistas, que no te recomiendo que estés buscando y viendo, donde la gente tiene muertes tremendas. No tengo que inventar las historias. Hay muchos periódicos amarillistas que viven de la sed de sangre que tiene mucha gente, y busquen esos casos para decirte cómo muere la gente, ¿sí o no? Ahí están. Todos los días almas mueren. Todos los días gente muere. ¿Tú pensáis que esos hombres, escucha, que salen en el periódico, esos que se murieron, los albaniles, esos que salen ahí aplastados por carros en los periódicos, tú piensas que eran más pecadores que tú si no te has arrepentido? Si no te arrepentís, también perecerás igualmente. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Qué es arrepentirse entonces? ¿Qué es arrepentirse? El arrepentimiento es un mensaje olvidado de la iglesia. Las iglesias de hoy en día no quieren hablar de arrepentimiento. Si lo hablan, lo tocan superficialmente. Pero Dios quiere que se hable de arrepentimiento en esos días. Son los últimos días. Sigue diciendo allí en el versículo 6. Jesús, siempre hablando del arrepentimiento, dijo también esta parábola. Está hablando del mismo tema del arrepentimiento. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, un árbol que da frutas, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, como eres un Dios de amor, pues déjala ahí de adorno, de ornato. ¿Eso dice? Si no, la cortarás después. ¿Quién es el Señor de la viña? Es el Padre. ¿Quién es la viña? Es este mundo. Eres tú, somos nosotros. Y viene a buscar frutos. ¿Qué frutos? Frutos de arrepentimiento. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto. Frutos. No frutos de otra cosa. El contexto es arrepentimiento. Viene a ver en tu vida, ¿hay fruto de arrepentimiento? ¿Hay algo que demuestre tu arrepentimiento? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida? Así como el árbol da frutos, y con mucha gente que siembra árboles para obtener un fruto, si no da frutos, pues ¿para qué está ahí nada más? No la puse de ornato, plantas de ornato son estas, no esperes frutos de esas plantas. Pero lo que siembras para obtener un fruto, si no encuentras fruto, ¿qué haces? Se corta y se pone en el fuego. ¿Sí o no? Así se pone en el fuego. Y Dios espera que cuando ponga una humanidad, no dice, esperaba yo justicia y aquí iniquidad. Esperaba yo justicia y aquí pecado. Puso Dios humanidad, te hizo nacer, nos hizo vivir, existir. Y esperaba frutos de justicia y aquí maldad. Pero Dios viene otra vez a tu vida, un año más, y hace así. Hace así. Vamos a ser un poco ilustrativos. Si esta fuera una mata que dé frutos y estuviera muy frondosa, haría así. Así, ¿no? Y como que es frustrante, ¿no? Otro año sin fruto. Otro año sin fruto. Sigue siendo hipócrita, sigue siendo blasfemo, sigue siendo injuriador, mentiroso, amargado, sin fruto. Otro año más. De aquí habla de 3 años. Y no es que Dios te dé 3 años para arrepentirte, porque entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. O sea, ya. No es que Dios te dé 3 años para que te arrepientas.
No, no es para que digas, Dios ya me dio un saldo como de celular de 3 años de pecado. Voy a pecar. Y luego ya cuando no me arrepiento porque a lo mejor ni me muero. No. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos que aquí el viñador le dice al que cuidaba, ¿no? Y dijo al viñador, al que cuidaba, el viñador es el que cuida: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutilice la tierra. ¿Para qué estás puesto en este mundo según Dios? No es para dar santidad. Es que no se puede vivir en santidad. No es para que seas justo. Es que no se puede vivir sin pecado. No es para que perdones. Es que no se puede perdonar. Somos hombres, somos terrenales. No es para que seas ejemplo de otros y busquen la justicia. Pero ¿qué hace Dios? No lo haya. ¿Cuál es el designio rápido del Padre? Córtala, quítala. Pero el viñador dice, Señor, y date cuenta como mucha reverencia, mucho respeto. El Hijo hablándole al Padre, porque es Jesús. Señor, vea como aún si todavía estás vivo, si yo algún momento conocí a Jesús hace 10 años, ahí seguramente Dios estaba teniendo mucha paciencia porque estaba Jesús pidiendo por mi vida y como está pidiendo por la tuya. Así como pedía por mi vida y como la de muchos otros que la han conocido. Y si tú no la has conocido, seguramente está pidiendo por la tuya. Señor, dice, déjala todavía este año. Y dice, y no solamente la va a dejar, ve lo que va a hacer el viñador. Y la abone, dice, cabe alrededor de ella, la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esa extensión es una extensión de amor, es una extensión de gracia, de misericordia, porque realmente todos nosotros deberíamos estar muertos por causa del pecado. Así es realmente. ¿Por qué estamos vivos? ¿Dónde se ve realmente el amor de Dios? No es un amor ahí de Walt Disney, es un amor que tiene paciencia, es un amor que soporta las burlas. Es un amor que soporta, que como dice Oseas, tanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Tanto más le buscaba, tanto más se alejaba de mí. Es un amor que sufre, que espera, que soporta. Como diría 1 Corintios 13. Ese es el verdadero amor. Padre, espera, Padre, espera 1 año más. Y yo voy a cavar alrededor de ella y voy a hacer todo lo posible. Dios va a darte cuerdas humanas, cuerdas de amor, ejemplos de otros, testimonios de hermanos, de gente. Vas a poder ver a Dios a través de personas que te impulsen a tener fe y digas, yo quiero a ese Jesús, yo quiero conocer a ese Jesús, quiero dejar mi vida de pecado. O no te arrepientes. Pasará el año, vendrá el dueño de la viña, hará otra vez y no encontrará fruto. Y tu año ya pasó, que realmente es tu oportunidad. Entonces, ahora sí, córtala. Y el viñador no tendrá duda. No va a decir, Señor, otra vez. Córtala. Esto es lo que no se habla muchas veces acerca de Dios. Dios nos tiene paciencia. Dios nos ama. Y si nos ama y tiene paciencia, no es porque esté satisfecho de la vida de los que no han conocido a Jesús y los que no han conocido a Dios, sino que Él procura esos bienes para que con tal de que eso veas el amor y la paciencia de Dios y te atraiga hacia Él. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias, no te interesa, lo tienes en poco, ¿qué desprecias? ¿Qué no le interesa a los pecadores? Las riquezas de su benignidad. Al pecador no le interesa que Dios sea muy bueno. A muchos pecadores no le interesa que Dios sea compasivo. No les interesa. Qué bonito, sí, pero no me interesa. ¿Y por qué? Pues porque estoy feliz como estoy, con mi maldad, con mi cerveza, por porquerías.
Por basura cambian a Dios. Menosprecies la riqueza de su benignidad. ¿Qué es lo excelso de su amor de Dios? El dar a su propio Hijo, darte la sangre derramada en la cruz, y tú digas, no, yo prefiero mi pecado, estoy bien con mi pecado. ¡Qué basura!, diría Dios. ¿Cómo te atreves a comparar la sangre preciosa del Hijo de Dios, la riqueza del amor de Dios, por una maldad, por una envidia, por un celo, por un adulterio, por una borrachera? Menosprecies la riqueza de su benignidad. Menosprecias el amor de Dios. Menosprecias lo bueno que Dios ha sido contigo. Sufres accidentes, sufres peligros, y Dios te perdona, te rescata, te salva la vida. ¿Todo para qué? Para que no se le continúe buscando. Dice el apóstol, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Que Dios es tardo para ejercer juicio. No es que no ejerza juicio, sino que es tardo. No es su intención mandarte al infierno. No es intención que te pierdas. Su intención es salvarte. Por eso mandó a Jesús. Por eso, si le costó muy caro tu alma, no importa, lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por ti y por mí. Longanimidad es tardo, ignorando que su benignidad, todo eso, toda esa bondad de Dios te guía ¿a qué? Te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Para que tengas una religión? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Para que tengas un crucifijo aquí colgado? ¿O en tu cuarto, ahí en tu cama? No. Jesucristo murió en la cruz para que te arrepientas. Para que dejes de vivir como si Dios no existiera. Para que dejes de pisotear las leyes de Dios. Si el mandamiento no tenía suficiente fuerza para que le hagas caso, no. A ver si con amor, diría el Padre, y diría Jesús, a ver si con amor no cambia tu corazón. Y dio su vida hasta la muerte. Y si eso no hace que te arrepientas, nada lo va a hacer. Mucha gente va a la iglesia y no está arrepentida. Hay mucha gente que va a la iglesia y no es salva. Hay muchos pastores predicando, ni siquiera ellos mismos son salvos. Son cabras que se creen ovejas. Son lobos rapaces que se sienten pastores de almas. Pero muchos viven sus vidas en las iglesias y no tienen arrepentimiento en sus vidas. Jesús no vino a morir en una cruz y entregar toda su vida en la cruz para que te hagas una religión. Su benignidad, su bondad, su paciencia, su amor, su sacrificio, su sangre, sus deseos de perdonarte, tienen un objetivo. Esa cruz tiene un objetivo en tu vida: que cambies tu manera de pensar, que cambie tu corazón, que cuando venga el pecado y se te acerque digas, no, ya no más, porque por causa de esto y por causa de mis maldades, mi Jesús fue llevado a la cruz, por eso ya no más. Si no es por ley, para que obedezcas a Dios, entonces no ignores que su amor es el que te guía al arrepentimiento. Su amor te guía al arrepentimiento. Versículo 5 dice a la gente que no se quiere arrepentir. ¿Se acuerdan de nuestro texto base? ¿Estará firme tu corazón en los días que yo proceda contra ti? Versículo 5. Pero por tu dureza, o sea, no quieres cambiar, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Tú eres el único responsable de esto.
Tú eres el único culpable de todo esto. Tú estás haciendo un tesoro y lo estás acumulando. Cada vez que Dios te llama y no te arrepientes. Cada vez que Dios te llama y no te arrepientes. Y no sé cuántas verdades has entendido hoy y domingo tras domingo y no te arrepientes. Y tú estás acumulando algo, atesorando algo como en el banco. ¿Y qué atesoras para ti mismo? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que tiene límites con los pecadores. Un Dios que tiene límites contigo y conmigo. ¿Te quieres burlar de Dios? No la vas a contar. Pero si te quieres arrepentir de la oportunidad de salvación que te da, la libras. Pero por tu dureza y por un corazón no arrepentido, atesoras ira. No, o sea, no es una ira que vas a recibir, no. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces entiendes que tienes que cambiar tu manera de vivir? ¿Cuántas veces has entendido que tienes que dejar una religión muerta que no te sirve para nada, no transforma tu vida y sabes que necesitas a Cristo para cambiar tu vida y no lo hace la gente? Y cada verdad que entiende, no es una ira que vas a recibir. ¿Cuántas bondades has rechazado de Dios? Tantas iras mereces. Tanta ira de Dios mereces. Y en el día del juicio caerá toda la copa de la ira, del enojo de Dios que tiene reservado para cada impío. Y ninguna gota se va a quedar sin derramar, según el pago que merezca cada pecador. Porque así es esto. Porque Dios tiene para descargar enojo. ¿En qué consiste la salvación? Para que no se descargue en ti. En la ira de Dios, para que no se descargue en ti, dice Jesús, descárgale a mi Padre. Y se puso en la cruz y Dios descargó su ira. En esa cruz se refleja el doble carácter de Dios, su amor, porque Jesús fue muerto por nosotros y el Padre entregó a su único Hijo, a pesar de que la gente no le ha buscado, y aún sabiendo que después muchos no le iban a buscar, y aún así Él amaba, aunque Él no era amado. Pero en esa misma cruz también se refleja la ira y la justicia de Dios, porque cuando Jesús recibe el pecado, recibe la maldición del Padre, y el Padre lo deja en la cruz. Por eso Él dijo, ¿por qué me abandonas? En esa misma cruz se refleja el doble carácter de Dios, tanto la justicia y la ira de Dios como su amor apasionado por salvar nuestras almas. Su amor apasionado por salvar nuestras almas. Prestemos atención a lo que Dios dice en su palabra entonces. Hagamos caso a las cosas que Dios dice. Atesoremos nuestras Biblias, abracemos nuestras Biblias, no en aquí en el cuerpo, sino en el corazón. Y busquemos las verdades que aquí dice para vivirlas, para hacerlas. No para tenerlo de adorno, para aprender lo que aquí dice. Hacer lo que Dios manda. Vivir una vida de continuo arrepentimiento para con Dios. En donde los pecados venían y antes como maldad nos llevaban las hojas al viento. Antes sí venían, pero con Dios y su palabra decimos no por aquí, no por aquí, no por acá. Y estás protegido por la gracia de Dios. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Maduras en la fe y te pones la armadura de Dios de Efesios 6 y nada te toca, ni el diablo te toca. ¿Por qué? Porque te involucras muchísimo en el Evangelio que salva a los hombres. Porque es el deseo de Dios. Dios no salva a los pecadores para volverlos santos y abandonarlos a ver cómo le haces. No, Dios capacita y prepara. Para empezar, da su Espíritu Santo. Que solo con su Espíritu Santo es una gran ventaja. Porque sin Dios, sin la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, sin la magnífica presencia de Dios en nuestras vidas, no podríamos hacer nada. No podríamos, es la verdad. Nadie es santo porque yo soy very good, ¿no? Nadie es justo porque es muy bueno, ¿no? Y encontró los 5 pasos para vivir una vida justa, ¿no? Esos libros basura que se venden en las librerías cristianas de hoy, pura basura venden. Los 10 pasos para un cristianismo efectivo. Basura. Basura. Lo que capacita al hombre es el Evangelio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Es todo el poder que el hombre, el ser humano necesita. El hombre y la mujer necesitan. ¿Quieres vivir una vida gloriosa en Dios? Conoce bien este Evangelio. ¿Quieres tú arruinar tu vida y tu condenación, asegurarla? Huye de este Evangelio. Evita el arrepentimiento. Y yo te aseguro que tu vida va a ser una ruina. Y te aseguro que tendrás parte en el infierno. Yo te lo aseguro. Vas a tener tu partecita en el infierno. Suficiente para que desees
salir de ahí todos los días de tu vida. Pero si tú le buscas, tú salvas tu alma. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, Dios se enoja, ira y enojo a los que son contenciosos. No, yo no creo. Además, una parte de la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Además, otra parte de la Biblia dice que no hay justo ni a uno. No entendiendo bien ni cómo usan los textos para su propia perdición. Pero los contenciosos que defienden el pecado, dice, y no obedecen a la verdad, ellos tienen ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí estamos entendiendo? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí estamos viendo el carácter de Dios tal como Él es. Sí estamos entendiendo que Dios no es un Dios de juguete, no es un Dios de cajita de McDonald's, es un Dios real, es grandísimo, potente, omnipresente, poderosísimo, digno de ser temido, digno de ser respetado, digno de indagar sus estatutos y sus mandamientos para obedecer, y aún más digno, de una manera superior, por cuanto envió a su Hijo por nosotros. ¿Sí o no? Amén. Así es. Vamos a buscar allá, ya estamos por terminar, Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos a respaldar que también Dios no está de acuerdo cuando la gente practica el pecado. Y aquí el énfasis es, aún sabiendo que Cristo murió por ellos, y eso aplica para todos los que tienen religión o van al templo. Es peor el castigo para uno que va al templo y vive en el pecado que para una ramera que se prostituye en la calle 50 de Mérida. Es peor para uno que va a la iglesia y sigue en pecado que para un homosexual transvesti que se prostituye allá en el periférico. Es peor el castigo para uno que va a la iglesia, al templo y vive todavía en el pecado. Es peor que para un narcotraficante que tiene una red de drogas en todo el mundo. Es peor. Fíjense, Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Sí? Dice la Biblia: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, sabe que Cristo vino por él, sabe que Cristo murió por los pecados. Pero fíjense cómo dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, ¿sí? En el cual el santificado hiciera frente al Espíritu de gracia, pues conocemos que al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algo espantoso es caer en manos de Dios. Y Dios, si algo aborrece, si el Padre algo aborrece, es que a pesar de que conoces que Cristo vino, tú persistas en la dureza de tu corazón. Estos actos del pecador garantizan que su terror va a ser muy grande en el día en que el Señor proceda contra él. Porque Él va a saber todas sus oportunidades y todas sus ofensas. Lo va a saber. Vamos a ver allá Apocalipsis. Estamos viendo que es el mismo Dios. No se puede saber de Cristo y seguir viviendo en el pecado. Si lo haces, o si lo hacemos, o si yo lo hago, tenemos muy serios problemas. Apocalipsis
versículo 15, capítulo 15, desde el versículo 1. Cuando se acaben los tiempos, si Jesús no viene pronto, mueres. Si no mueres y Jesús viene, siempre los impíos se van a topar con la ira de Dios. Cualquiera de las dos cosas. Es que quién sabe cuándo Cristo viene, te mueres mañana, te mueres al rato. Te vas a topar con la ira de Dios. ¿Sí? Pero si Cristo no viene en muchos tiempos, en muchos años, y llega el momento que Él llegue y todavía estás vivo, también los pecadores se van a enfrentar a la ira de Dios. Y esto va a suceder tarde o temprano. Y estamos en los tiempos que suceda. Ya todo está cumplido. Todo está cumplido. Puede suceder en cualquier momento. Dice el capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles, que tenían las 7 plagas postreras. Ya habían venido castigos a la tierra, pero ellos tenían otras 7 plagas. Plagas que son castigos de Dios hacia la tierra. 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el canto de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Estará firme tu corazón en el día que yo proceda contra ti? Y estos santos que están viendo a Dios, pero limpios, porque han obedecido a Cristo, no acusados por su pecado que no dejaron, limpios, aún reconocen lo que dice el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y lo que sigue son las copas de la ira, ¿no? Capítulo 16, lo que sigue son las copas de la ira. Dios se ira. Creo que está muy claro, ¿verdad? Creo que la palabra es muy clara. Es muy clara la palabra. Bendito sea Dios, porque su palabra es muy clara. Y el Espíritu nos lo hace entender. Es muy clara. Yo no quiero terminar este estudio sabiendo de que los pecadores se van a perder si no se arrepienten, y va a ser muy duro para ellos. Yo quiero terminar esto. ¿Hay manera de escapar de esta ira? ¿Hay forma de escapar de esta cólera de Dios que va a arrasar al mundo entero? A los que no se arrepienten, a los que tengan falta de arrepentimiento en sus vidas. ¿Hay forma de escapar? Sí hay forma. Y el mismo Dios lo ha dado. Vamos a buscar, por favor, allá en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, versículo, desde el 8 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a ver cómo escapar de esta ira. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y tiene H mayúscula. Es Jesús, al cual resucitó de los muertos. Enfatiza: a Jesús. Grábatelo bien: a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. ¿Hay forma de ser libres de este juicio? Sí hay. ¿Cómo se llama esa puerta de salvación? Esa salida de escape se llama Jesucristo. Jesucristo es tu salida de escape. Una verdadera vida entregada a Él, en arrepentimiento y en fe. Repito el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya hablamos de la ira venidera en Apocalipsis, ¿no? O como te dije, ¿no? Si no lo ves con tus propios ojos, los juicios que van a venir sobre este mundo, a lo mejor te mueres antes o me muero antes. Si te mueres antes sin Dios, pues también vas a ver la ira. Pero esa salida de escape es Jesús. Esa salida de escape no soy yo, no es el hermano que vive aquí. Esa salida de escape no es este lugar, no es un templo, no es una institución, no es un hombre terrenal. Es el Hijo de Dios. Solo Él. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. Vamos a ver un versículo más. Con esto ya acabamos. También, reconociendo a Jesús, la fe en Él. Hablamos de la higuera hace rato, en la cual no se encontraba ni un fruto. Mateo capítulo 3, versículo 8. Desde el 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice la Biblia: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan estaba predicando que se arrepienta la gente. Dice, y los fariseos corrieron: vamos a bautizarnos. Cuando vio él que venían a bautizarse, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo estaban escapando los fariseos de la ira? Vamos a ver de qué está hablando. ¿Sí? Dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oye, pero el bautismo no es un fruto digno de arrepentimiento. Que tú te metes en el charco, ¿es un fruto digno de arrepentimiento? Si fuera así, ¿por qué Juan les diría: haz un fruto digno de arrepentimiento? No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Juan les dice: ¿quién les enseñó a huir? En el versículo 7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Acabamos de ver en Tesalonicenses que ¿cuál es la única forma de salir de la ira venidera? ¿Cuál es la única manera de salir, de escapar de esa ira venidera? Es Jesús. ¿Sí está claro, no? Pero ¿cuál era su salida de los fariseos? Vámonos a bautizar. Vámonos a bautizar para que nos toque la ira de Dios. ¿Cuál era su otra salida de los fariseos? No, pues mi padre es Abraham. Es como que tú digas: no, pues yo vengo de la iglesia tal, o mi papá es el pastor, o mi abuelito era el predicador de tal lugar. Ese era su escape. Pero eso eran falsos escapes. Eran falsas salidas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Dejen el pecado. Dejen la maldad. Las maldades que saben que hacen, déjenlas. Las bondades que saben hacer y no las hagan, no las han hecho, háganlas. Oye, pero no sé qué maldades. Busquemos en la Biblia las maldades. Busque en la Biblia las maldades. Pregunta a gente cuáles son las maldades que hay en la Biblia descritas, para que se analice, haga inventario en su vida y se vea cuál califica para arrepentirse de ellas. Deje de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y buscar a Jesús, el cual nos rescata de la ira venidera. Vamos a orar para terminar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Es muy importante entender esto, porque entendiendo el amor de Dios y entendiendo también su aborrecimiento al pecado, puedo conocer mejor al Dios que habla la Biblia.
y conociéndolo mejor a Él, puedo vivir mejor para Él. Puedo conducirme mejor para Él. Mi hermano y hermana de la iglesia, le damos gracias a Jesús porque nos has rescatado del infierno y de esa ira. Nuestro temor debe de ser permanecer en Jesús. Amén. Amigo que no has conocido a Cristo o amiga que no has conocido a Cristo, en esta noche hoy Dios te diría: huye de la ira venidera. Huye, escapa, salva tu alma, salva tu vida. Dios ha dado el rescate. Se llama Jesús. Es su Hijo. Medita en tu lugar y piensa cuántas veces a lo mejor Dios te ha llamado y cuántas veces has persistido en tu manera de vivir lejos de Dios. Y sin embargo, como el viñador que leímos le decía al Señor: espérate un año más. Hoy aquí estás delante de Dios, porque Dios está con nosotros. Hoy estás delante de Dios, porque el viñador ha pedido una oportunidad más. Y eso lo hace para que tú le busques y te arrepientas de sus pecados. No digas en tu corazón: a mí no me va a pasar nada. Jesús respondería: ¿tú crees que la gente que les pasa algo era más pecadora que tú? Él nos diría lo que hemos escuchado: antes, si no os arrepentís, tú también perecerás igualmente. Pero para eso vino Jesús. Jesús no es una religión muerta. Jesús es tu salida de escape. Jesús es tu salida de escape. Jesús es tu salida de escape. Si yo soy salvo, no es porque yo haya logrado algo, es que porque reconocí, es porque reconocemos que no teníamos nada para ser salvos. Y notamos que Dios, entendimos y creímos que Dios lo hizo todo. Y recibimos esa verdad. Jesús murió por mí. Y desde ese momento su Espíritu vino a nuestras vidas y quiere venir a la tuya también. Y ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, nos ha hecho caminar en este mundo lleno de maldad. ¿A quién le debemos la victoria? Todo el mérito lo tiene Jesús. ¿Quién se puede levantar el cuello y decir: yo he logrado estar limpio de pecado en este mundo porque soy muy bueno? Nadie. Todo el mérito se lo damos a Jesús. Ese Dios temible y glorioso que es Jesús se humilló tanto en la cruz. Y el hecho de que estuviera colgado en una cruz como indefenso y débil no significa que lo fuera. Él no es débil. Él no es débil. Le tentaron de bajarse en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Pero no. Él permaneció en la cruz por ti y por mí. Le tentaron para bajarse y mostrar su verdadero poder. Pero por amor a nosotros no lo hizo. Entiende esto, amigo. Y entendamos esto, iglesia. Jesús, a pesar de que se veía débil en la cruz, no significa que lo fuera. Él es Dios, Jehová, todopoderoso. ¿No es magnífico adorar a un Dios así? ¿No es precioso tener un Dios así? ¿No es mejor esta que las 1000 religiones del mundo, esta preciosa verdad? Que un Dios como Él murió por nosotros para darnos esa oportunidad, no para que la menospreciemos. Por eso Jesús hablaba de esto como la perla de gran precio, que el hombre vendía todo lo que tenía con tal de alcanzar esta verdad en su corazón. Alcanza esta verdad en tu corazón. Jesús murió por ti, porque no quiere que participes de la ira venidera. Ámale a Él, témele a Él, ámale con todo tu corazón por lo que Él ha hecho por nosotros, por ti. Témele, porque Él no jugó con tu salvación. Él pagó un alto precio. Témele, porque si no os arrepentís, perecerás igualmente.
Cae en los brazos de amor que Él ha dispuesto para recibir a los pecadores. Y no caigas en las manos, en un estado de horror, porque en las manos de un Dios airado y vivo. Esta palabra no ha sido solo para que te quedes con el temor. Esta palabra ha sido para que entiendas que no es la intención de Dios que participes de esa ira. Pero si no cambias tu manera de vivir, de cierto lo vivirás y lo padecerás. Dios es digno de ser temido. Eres digno de ser temido, Señor. Acércate a Él con reverencia. Ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con tu Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, amén, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. En este llamado general que se va a hacer en esta noche, no llevado por emociones, sino por decisiones. Todos aquellos que han considerado lo que hoy han escuchado como que Dios es digno de ser temido. ¿Quién considera digno Dios de ser temido y reverenciado? ¿Quién considera al Señor de ser digno de honor, de respeto y reverencia, y de entregar su vida a Él? Aún entre la iglesia se puede retomar este compromiso. Pero ¿quién de aquí va a decidirse a ponerse a cuentas con Dios? ¿Quién de aquí va a decir: Señor, renueva, Padre, mis votos?
Confirmo mis votos que un día te hice, Señor. ¿Quién de aquí quiere empezar un nuevo caminar con Cristo? No en una religión. ¿Quién de aquí desea entregar su vida a Jesús? No entregar su vida a otra religión más. ¿Quién va a corresponder a lo que Dios quiere, lo que hoy estudiamos, lo que hoy entendimos? ¿Quién va a decir: yo, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo, Señor? Yo quiero hacer caso a tu voluntad. Quiero hacer un compromiso contigo. Dios quiere nuestra salvación. La Biblia dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Y esa vida de arrepentimiento es continua. No porque practiques el pecado y lo dejes de hacer, sino por lo mismo que significa arrepentimiento, que es cambio de mente. No un día tienes la mentalidad del mundo y otro día la mentalidad de Cristo. Y otro día la mentalidad del mundo y otro día la mentalidad de Cristo. No. Esta mentalidad permanece todos los días. En contra de este mundo. Alejado de este mundo. ¿Quién quiere dejar de ofender a Dios en sus vidas? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer un compromiso con Él?